Les venimos trabajando dentro de la clase la información que sea en tiempo real y que sea información veraz. Entonces esto que vamos a recibir hoy por parte de la biblioteca va a ser muy productivo para nosotros porque nos va a ahorrar demasiado tiempo y como iniciación ya para que ustedes vayan a ir pensando, si no lo han hecho, empiecen de una vez a dimensionar cuál va a ser su trabajo de grado, porque en ese trabajo de grado se les va a exigir una gran cantidad de bibliografía, el estado de arte, etcétera. Entonces, esto nos va a empezar a nosotros a dar esa visibilidad y a buscar fuentes de información. Entonces, les agradezco mucho que estemos ahí, estemos muy atentos y aprovechemos el espacio. Dayana, no, nosotros en esa materia se llama gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces, temas para tratar, cadena abastecimiento o tenemos otros procesos que hemos visto ya como el outsourcing, cross-docking, cualquiera de esos temas son familiares para ellos. Listo, profe, muchísimas gracias. En este momento entonces les voy a compartir mi pantalla y empezamos a realizar las búsquedas de información. Bueno, vamos a empezar entonces a realizar la búsqueda en Google. Este navegador nosotros lo utilizamos los días, incluso para cosas cotidianas y para asuntos académicos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá. Vamos a buscar el tema de la materia, cadena de abastecimiento. Empiezo buscando por acá porque este es el navegador que nosotros más utilizamos. No sé si hemos visto la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo realizo una búsqueda de información. En este caso tengo 23.800.000 resultados que así yo tenga la intención de revisar uno por uno va a ser imposible. Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3 a los primeros 5 resultados. Voy a abrir, por ejemplo, este. ¿Cuál sería la intención que yo voy a tener cuando abra una de estas páginas y para evaluar de pronto el contenido que tengan en estas páginas? Me voy a basar en varias cosas. Primero, que tenga un título. Muchas veces los diferentes blogs y las diferentes wikis no tienen un título como tal, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. De esa forma, recuperar después esa información va a ser un poco complejo porque pues, es el tema general que estábamos buscando. Que tenga un título, que tenga una fecha de publicación. En este caso, bueno, este blog sí tiene un título, sí tiene una fecha y debo de buscar si tiene un autor. Puede ser un autor corporativo, una universidad, una empresa o una persona que se haga responsable por el contenido que encontremos. En este caso, bueno, creo que no hay como tal un autor, sino que sería el nombre del blog. La URL o el link de la página en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, la idea es que yo tenga páginas que tengan estos 3 elementos básicos para que yo en otro momento, si quiero volver a revisar la información, pueda volver a hacer la búsqueda y pueda recuperar el documento. Algo en lo que me debo de basar también es que los diferentes blogs o esas diferentes páginas también les falta unas referencias bibliográficas. Yo no podría saber esta o estas personas a partir de qué documentos construyeron este texto. Puedo yo creer que se están inventando parte del texto, puedo creer que estas personas son expertas en el área. La idea es que corroboremos información abriendo diferentes páginas que nos ayude como a ver que lo que se encuentra acá es verdad y aparte complementar también pues el tema que estamos investigando. ¿Cuál va a ser también el objetivo? Nosotros tenemos total libertad
de dónde vamos a buscar la información y qué páginas o qué fuentes vamos a abrir. Pero la idea es mirar las investigaciones principales, estas que tienen objetivos, metodologías, conclusiones, toda esta estructura, todo este proceso, porque estas diferentes páginas muchas veces caen como en este juego del teléfono roto, ¿cierto? Lo que ellos entendieron, miren que ponen un pedacito, en 2 o 3 párrafos nos describen un tema, nos describen lo que estamos consultando, pero la idea es mirar las investigaciones principales para no mirar el resumen del resumen del resumen del resumen, porque puede que estas personas estén omitiendo información importante. Y nosotros, al leer las investigaciones principales, puede que entendamos el tema de forma más amplia o de forma más específica. Bueno, yo revisar estos 23.800.000 resultados va a ser sumamente complejo. ¿En qué me puedo basar también? En que al final de la página sea, por ejemplo, .edu.com, que son entonces páginas de universidades, que terminen en .gov.com, que son páginas gubernamentales. Los diferentes bancos también hacen investigaciones, también son confiables. Y mirar también de pronto revistas, por ejemplo, tipo Semana, tipo Dinero. Este tipo de revistas también hacen investigaciones. Pasa algo y hay que tenerlo en cuenta. Estas revistas tienen una postura política, ¿cierto? Para un lado o para el otro. Entonces, muchas veces nos pueden estar mostrando investigaciones a medias. La idea es complementar y corroborar esa información. Bueno, yo revisar uno por una de estas páginas, mirando cómo termina, mirar si tiene los elementos, está bastante complicado. Voy a abrir acá otra pestañita. Voy a buscar Google Académico y en esta extensión de Google vamos a realizar la misma búsqueda. Listo. Miren que de los 23.800.000 ya solo tengo 122.000 resultados. ¿Por qué? Porque Google Académico me está filtrando a mí las fuentes, pues las fuentes académicas directamente. Él me está mostrando libros, me está mostrando capítulos de libro, me está mostrando revistas académicas, artículos de revista, me puede estar mostrando blogs académicos, trabajos de grado, bueno, todo tipo de investigaciones que tienen, digamos, ese proceso que pertenece a esas organizaciones de investigación, me pueden estar entonces apareciendo acá en diferentes formativos. Listo. Resulta que todo lo que yo escriba en este cuadrito de búsqueda, el navegador me lo va a recuperar buscándome las palabras juntas, o sea, resultados que tengan las palabras juntas o las palabras separadas. Entonces, estas primeras sí me están, por ejemplo, apareciendo con las 2 palabritas juntas, pero yo sé que hay otro montón de resultados que me están recuperando uno solo de estos términos. Por ejemplo, por la palabra abastecimiento, me puede estar apareciendo incluso información de otras áreas que a nosotros en nuestra búsqueda no nos interesa, entonces necesito puntualizar esta información. ¿Qué voy a hacer entonces para que no me recupere las palabritas por separado, sino que me las recupere juntas? Voy a incluir unas comillas para encerrar los términos que yo necesito que me recupere juntos. Y de 122.000 resultados, miren que tengo 17.300, ¿cierto? Recuerden que empezamos con muchos millones, miren que ya vamos en 17.300. ¿Cuál es la idea también y la recomendación? En este cuadrito, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar también las preposiciones, como todos este tipo de conectores, de, la, los,
con, para, porque muchas veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho estas preposiciones, por eso nos recupera en los resultados. Listo. Lo que yo incluya en las comillas me va a buscar exactamente eso. Por ejemplo, este conector también va a interferir en la cantidad de resultados que yo encuentre. Por ejemplo, yo no quiero buscar cadena de abastecimiento, sino cadena en abastecimiento. Miren que solo tengo 3 resultados, pero sí lo encuentro con este término. ¿Cómo he realizado también el ejercicio? Buscando ingeniería de software y buscando ingeniería en software. O sea, cada uno de estos conectores también entonces varía la cantidad de resultados que yo encuentro. Listo. Resulta que en esta partecita izquierda yo me voy a encontrar los diferentes filtros que tenga la plataforma. En este caso, Google Académico me está mostrando filtros por año, por fecha de publicación. Entonces, si yo quiero ver los documentos que se han publicado en 2020, en 2019, en 2016, o un intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que vemos que se está desarrollando muy rápido, que están publicando mucho, que hay demasiada información sobre el tema, es importante de pronto buscar los 3 años, los últimos 3 años. Listo, vamos a filtrar acá. Y de los 17.000 resultados, tengo ya 10.000. Si el tema que estoy buscando no me aparece en el título, dentro de su contenido se debe estar repitiendo este término que estamos buscando para que entonces me lo pueda recuperar este navegador. Listo, recuerden que las comillas es para yo buscar el término específico. Si yo quiero buscar, por ejemplo, no cadena de abastecimiento, sino cadena de suministros, ¿cierto? Pues no sé si será lo mismo, me disculpan si de pronto estoy cometiendo un error, pero quiero que vea que depende de las palabras específicas que yo le incluya, me cambia totalmente la cantidad de resultados y me cambia totalmente los títulos que yo esté encontrando. Entonces, igual la investigación se basa en prueba-error. De acuerdo a los resultados que yo esté obteniendo, miro cómo voy cambiando. Hay algunos términos que entonces son aceptados dentro de la comunidad científica. Miren que muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero al empezar a leer documentos académicos vemos que hay términos que están autorizados para tratar ese tema. Bueno, dejémoslo entonces acá. Chao. Pero queríamos que vieran la variación también de los títulos, de los resultados que obtenemos. Y bueno, resulta que las diferentes bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. Me permite a mí filtrar por países, por áreas del conocimiento, por palabras clave, que me dice, bueno, en todos los resultados que le estamos mostrando, en todos esos títulos, tal palabra se repite X cantidad de veces, después se repite la otra, y eso nos puede ayudar a puntualizar lo que queremos. La idea es la idea es ahorrar tiempo, no tener que leer documentos muy extensos y muy generales, teniendo en cuenta que podemos buscar lo más específico posible a la necesidad puntual de información que tenemos. Como en este caso no tenemos más filtros, todo lo que yo quiera saber de cadena de abastecimiento puedo incluirlo a un lado. Por ejemplo, pues incluso acá me lo mostró en las recomendaciones. La materia se llama gestión de la cadena de abastecimiento. Busquemos la palabra gestión que se encuentre dentro de los resultados de este tema específico. Tengo 9.640 resultados, igual este navegador es a nivel global.
desde documentos que son en acceso abierto y otros que son de documentos privados. No voy a buscar gestión, voy a buscar, por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Quiero saber que se ha publicado de cadena de abastecimiento en Colombia o sobre Colombia. Y miren que entonces igual los resultados van variando. Si yo hubiese puesto cadena de abastecimiento Colombia sin las comillas, como me recupera las palabritas juntas o separadas y separadas, por la palabra Colombia me puede estar apareciendo temas de política, de religión, de cultura, de otro montón de cosas que a mí no me interesan, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo incluya a un ladito de las comillas es la característica específica que quiero dentro del término que estoy buscando. Si el tema que estoy buscando es una sola palabra, listo. Puedo entonces copiarla también entre las comillas si le voy a incluir las características a un lado. Bueno, yo quiero saber de este tema en particular, que me hable de gestión y que me hable de Colombia. Listo, entonces también puedo incluir las palabritas y acá me van apareciendo. Por ejemplo, miren este segundo, gestión de la cadena de abastecimiento para la competitividad empresarial. Y miren que acá dentro ya me está repitiendo también la palabra Colombia y bueno, las demás palabras que tenemos. Entonces, 3 a 5 palabras clave, evitar preposiciones y bueno, dejémoslo en este momento hasta acá con esta cantidad de resultados. Recuerden que todo lo que a mí me aparezca acá, estos 6.000 resultados, son fuentes confiables, son investigaciones principales. ¿Qué vamos a tener en cuenta? A veces, no sé si les ha pasado que estamos buscando algo, estamos buscando un tema, queremos saber una característica particular, encontramos un título que habla exactamente de esa partecita que nosotros queremos, y cuando abrimos el documento, nos dice que debemos de pagar por la información, ¿cierto? Que debemos pagar por acceder al documento a texto completo. Puede ser a partir de $7. Un documento también puede ser muy costoso sin importar qué tan largo sea el documento. Muchas veces que esas páginas nos pide pagar por la información, resultan ser las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Entonces, ya les voy a mostrar la ruta de acceso a las bases de datos. La idea entonces es cuando nos aparezca como ese limitante de información, si vemos que pertenece a la base de datos que nosotros tenemos, con el hecho de nosotros ya loguearnos por la ruta que les voy a mostrar, ya tendríamos acceso al documento completo sin pagar por esa información. Supongamos que el documento que vamos a abrir pertenece a una universidad, ¿cierto? A nivel nacional o internacional, que para acceder me está pidiendo que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. Como yo no pertenezco a esa universidad, yo no voy a tener ese usuario ni esa contraseña. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a revisar en esta opción de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados, y esas versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Entonces, si este título que yo voy a abrir me presenta como esa barrera para no acceder al documento o para que sea más complicado, puedo revisar las versiones. ¿Qué voy a mirar? Si alguna de estas páginas donde también se encuentra el mismo documento es de acceso abierto, ¿cierto? Esa va a ser entonces la intención. Bueno, podemos mirar cada una y mirar cuál nos deja acceder. Supongamos, y esto pasa también mucho, que ninguna de estas versiones es de acceso abierto. O sea, todas me están pidiendo algo adicional para poder ingresar. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Voy a revisar cada una de las páginas donde se encuentra el documento para mirar si algunas pertenecen a las bases de datos que tenemos. En este caso, está en la base de datos de Gale, está en la base de datos de EBSCO y listo.
Entonces, en estas dos bases de datos, nosotros sabemos que tenemos esas dos bases de datos, entonces ya entraríamos por la ruta que les voy a mostrar y buscaríamos allí directamente el título que queremos. Porque si yo lo abro desde acá, a mí no me va a reconocer como estudiante, no me va a reconocer como parte de la comunidad académica del tecnológico, entonces igual me va a tratar como una persona particular. Listo. Y la última herramienta que quiero mostrarles de esta plataforma, de este navegador, es esta opción que aparece debajo de cada uno de los resultados. Bueno, pues vuelvo al tema anterior de las versiones. Hay algunos documentos que no tienen la opción de versiones, ¿cierto? Significa que es la única página donde se encuentra ese documento. Muchas veces es porque son trabajos de grado, porque son investigaciones de diferentes universidades que se encuentran entonces en repositorios. Los repositorios son estas plataformas donde se suben los trabajos de grado y se suben investigaciones de grupos de investigación de las diferentes facultades. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde están estos trabajos. Y por eso muchas veces no hay más versiones, o sea, no es un documento que se esté publicando masivamente en diferentes medios, sino que queda solo en la institución. Por eso no me aparecen más versiones. Igual los repositorios son de acceso abierto, entonces muchas veces igual vamos a tener el acceso al documento, así no hayan más versiones porque la página principal es de acceso abierto. Listo. Vuelvo entonces al tema de la última herramienta. Son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Si yo me paro encima de las comillitas me va a decir que me va a mostrar la cita y si yo selecciono esta opción me muestra la referencia bibliográfica automática. Todo lo que sea automático tiene su margen de error, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para revistas académicas, para artículos de revista, es bastante confiable. Miren que me organiza apellidos de los autores, sus iniciales, el año de publicación, el título, incluso me pone en cursiva el nombre de la revista, me organiza el volumen, el año, las páginas, ¿cierto? Es bastante confiable, igual debo de revisar. A veces me aparece de pronto toda la información en mayúscula, a veces esta herramienta el primer apellido de pronto me lo está confundiendo con un segundo nombre, entonces debo igual de revisar. Y es bastante confiable, por ejemplo, para libros, para artículos de revista, pero debo tener también cuidado de qué tipo de documentos estoy abriendo. Por ejemplo, supongamos que este documento es un trabajo de grado, ¿cierto? Aprovechando que está en un repositorio. Y miren que la información que me recupera es la información básica que yo necesito. El autor, la fecha y el título. Cuando es un trabajo de grado, en la referencia bibliográfica yo también debo de incluir si es un trabajo de maestría, si es un trabajo de grado, si a qué universidad pertenece, para qué programa fue que se realizó ese trabajo de grado, ¿cierto? Para optar al título de qué profesional. Entonces, igual nos podemos apoyar de esta herramienta y complementar la información que quisiéramos acá. Pero miren que igual nos está ahorrando un poquito de tiempo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, por el momento no, Diana, muchas gracias. Listo. Entonces, voy a abrir acá una nueva pestaña y voy a mostrarles la ruta de acceso a las bases de datos. Voy a ingresar entonces a la página institucional, que es tda.edu.co, y desde acá tengo
dos formas de acceder a las bases de datos. La primera es desde esta opción de usuarios, desde Campus CDA. Una vez ustedes hayan ingresado al campus con el nombre de usuario que les han asignado y la contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece en el lado izquierdo el logo del tecnológico y en el lado derecho les aparece una única opción que les dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic a esa opción los lleva directamente campus. Voy a ingresar de otra manera. Incluso, digamos que ustedes también puedan tener esas dificultades, que sea final de semestre, que esté colapsada la página, que le estén haciendo algunas mejoras, algunas actualizaciones. Voy entonces a ingresar de otra manera. Desde tda.edu.com ingreso a la opción de micrositios y de allí ingreso a la opción de biblioteca. Nena, pero ya no estás compartiendo pantalla. Listo, voy a revisar. ¿Alguien más no está viendo mi pantalla? Yo tampoco la estoy viendo. Yo tampoco la estoy viendo, Diana. Voy a dejar de compartir. Listo. Voy entonces a volver a compartir mi pantalla. Y me confirman, porfa, si ya la pueden observar. No, señora, todavía no. ¿Alguien puede ver mi pantalla? No, no se ve. Actualizar la página, discúlpenme, 5. Listo, me confirman, porfa, si ya pueden ver mi pantalla. Ahora sí. Ya sí se ve. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, les estaba comentando que la segunda forma de ingresar a las bases de datos, igualmente desde tda.edu.com, era desde este menú de micrositios e ingresando a la opción de biblioteca. Allí entonces nos aparece ya esta página, nos muestra los diferentes servicios, entre ellos está este que apareció la semana pasada, que como ya todos los servicios son digitales por el momento,
Desde biblioteca podemos solicitar algunos libros o algunas revistas que sepamos que están en biblioteca y estas personas encargadas van a poder digitalizar un porcentaje de ese contenido, ¿cierto? Igual seleccionando acá la opción del servicio, les mencionan a qué correo solicitar de pronto la información y cuál sería el proceso para acceder a esta opción. Listo, ¿qué otro servicio nos están mostrando? Nos están presentando bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Que ese es entonces el que vamos a revisar en este momento. ¿Qué otros servicios tengo? Bases de datos gratuitas, ¿cierto? Miren que tenemos las bases de datos. Ya les voy a mencionar la diferencia entre ambas. Estos diferentes cuadritos también me muestran los diferentes servicios, entre guías, reglamentos, servicios de referencia. También encontramos las bases de datos, la guía de ingreso a las bases de datos. Sigo bajando en la página, encuentro entonces diferentes novedades también que pueden haber, pues que se hayan creado. En este caso, este blog que surgió en tiempos de pandemia, que ya es como la parte cultural, la parte de lectura, la parte de escritura. Y sigo bajando y encuentro también diferentes guías y diferentes tutoriales. Bueno, voy a abrir bases de datos y libros electrónicos. La diferencia de estas bases de datos y las bases de datos gratuitas es que algunas revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking de investigación, pues y dentro de este ranking de medición también como de estas publicaciones se encuentran en estas bases de datos. Son bases de datos base en cualquier universidad, de acuerdo por la información que tienen, que a veces es información muy especializada, donde también publican investigadores que pueden ser muy buenos o muy reconocidos dentro de un área del conocimiento. Entonces, ellos publican primero. Sin embargo, nosotros, como les decía, nosotros tenemos la libertad de buscar información en parte, desde Google General, desde Google Académico, desde bases de datos gratuitas, que también son buenas, que también son artículos de revistas científicos, donde allí también hay universidades. Pero hay información que de pronto es más especializada y por el ranking también como de que les digo de este campo de la investigación se puede en eso. Bueno, igual toda la información que encontremos también es de buena calidad. Hace varios años se le está apostando mucho a todo lo que es el acceso abierto, ¿cierto? Ya no privatizan tanto la información, pero acá tenemos igual algunas excepciones. Listo. Miren que en cada base de datos yo tengo un botoncito que dice video de ayuda, que me va a explicar cómo voy a buscar dentro de esa base de datos. Y tengo un botoncito que dice link a, ¿cierto? Y me menciona la base de datos. Sin embargo, puedo acceder a cualquiera de estas opciones del link a, porque me van a abrir la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos juntas. Voy a seleccionar cualquiera de estas. Listo. ¿Qué me están informando acá? Que ingrese con el mismo nombre de usuario, pero en la parte de contraseña voy a ingresar con el documento de identidad. Entonces, mi mismo nombre de usuario del campus y número del documento de identidad. Miren que acá también nos están indicando cómo ingresamos. Y acá ya tengo entonces todas las bases de datos juntas. Listo. Cada una de las bases de datos, miren que tiene un logo,
tiene el nombre de la base de datos, tiene de pronto una pequeña descripción de qué es la base de datos o las áreas que contiene o la cantidad de textos que tiene. Acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos para que miremos cuáles nos van a servir y cuáles no nos van a servir tanto. Listo. El libro SSO y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, o sea que encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que este tipo de libros son académicos. Si yo quiero encontrar novelas, quiero encontrar los clásicos de la literatura y todo este tipo de textos, es muy difícil encontrar en estas bases. Estas se enfocan más en lo académico. Y aclaro también que en cada base de datos yo siempre voy a encontrar información distinta. Entonces, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos en cada uno. Si yo acá no encontré ningún libro que hable del tema que yo estoy consultando, o encuentro 2, o encuentro 5, o encuentro 10 y ninguno de esos me gustó, puedo entonces buscar en la otra y voy a tener diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, el libro y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en negocios internacionales. Estas bases de datos entonces nos van a brindar información muy específica de empresas, de productos, comparación de sectores por tiempos de año, vamos a dar incluso la cantidad de dinero, o sea, datos muy puntuales que ahorita entonces vamos a revisarlas, ¿cierto? Aprovechando entonces que estamos como en esta área del conocimiento. Y asimismo, miren que Arancel me muestra como una plataforma aparte, una base de datos aparte, porque de acá también a partir de cada clic que yo haga en las búsquedas que voy realizando, la información se me va expandiendo y me va mostrando más errores. Ya lo vamos también a mirar. Y también este de Legismóvil es porque hay una aplicación también de la base de datos que nos permite, por ejemplo, escuchar la información que encontremos, nos va a permitir buscar también. Bueno. Ambientalex, legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. En estas entonces encontramos información sobre jurisprudencia, sobre decretos, sobre normas, o sea, todo lo relacionado a la parte legal. Salud y ambiental pues se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex es multidisciplinar. Si ustedes están realizando un trabajo, están haciendo una búsqueda, saben que hay leyes, que hay normas, que hay algo como que soporte lo que ustedes están realizando, pueden entonces encontrar esa información en legex.info. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una tutela, necesito hacer un derecho de petición, o sea, cualquier cosa relacionada con la parte legal, podemos encontrar en estas normativas. Cuando yo busco en internet, por ejemplo, un artículo, me pueden aparecer 15, 20, 25 páginas que me dice que es como el cambio más reciente que tuvo el artículo, ¿cierto? Y me aparece entonces diferente información diciéndome que es la más actualizada. En estas bases de datos normativas sí me aparece la más actualizada y en el mismo documento me puede estar mostrando las variaciones o los cambios que ha tenido esa norma y a partir de qué leyes. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que utilizamos para casi todas las materias. Son bases de datos donde sí o sí vamos a encontrar información. Son multidisciplinares.
En su mayoría encuentro artículos de revista, pero también puedo encontrar libros, capítulos de libro, conferencias, noticias y demás. Estas 6 bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. En estas 6 bases de datos, sí o sí, encuentro información de cualquier área del conocimiento. Recuerden que en cada una encuentro títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Si en una no encontramos información o encontramos muy poca o la que encontramos no nos gusta, podemos revisar la otra o podemos revisar la otra y así entonces hasta encontrar los títulos los más precisos posibles a los que, pues de la información que yo quiero encontrar. ¿Cuál es la variación de estas 6 bases de datos? Que Scopus no me recupera el documento a texto completo. Scopus es una base de datos referencial. Este me recupera título, autores, palabras clave, resumen, las referencias bibliográficas del documento, pero no me recupera el documento a texto completo. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Porque es una de las bases de datos más amplia que existe. Entonces me ayuda a encontrar títulos muy puntuales, porque se me busca desde títulos de acceso abierto y desde títulos que se encuentren en bases de datos. Y además, Scopus es la plataforma que más filtros tiene, entonces me puede ayudar también como a que yo especifique unas búsquedas muy amplias que esté realizando y este me ayuda entonces como con esos patrones hasta llegar al punto que quiero. Listo, una vez igual yo haya encontrado los títulos que necesito, que haya leído el resumen, que me haya gustado el documento, que lo quiera leer, puedo copiar el título y puedo buscarlo entre comillas en Google Académico. Recuerde que entre comillas me recupera todo lo que se encuentre dentro de esas comillas y así podría entonces encontrar exactamente ese documento y mirar en qué página o en qué páginas se encuentra. Listo. Vilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info. La diferencia es cómo buscamos en cada una de ellas, que la plataforma se va a ver diferente, que me va a presentar diferentes filtros, que algunos me permiten descargar la información, otros me permiten escuchar el texto. Bueno, pues y los filtros diferentes, ya el cambio mayor sería cómo me gusta a mí buscar, pero la información también es muy confiable. Listo, Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Se enfoca también en todas las áreas del conocimiento relacionadas a la educación y la pedagogía. Entonces, si ustedes tienen un trabajo, un proyecto, un tema que quieran vincular a la parte de la educación o a la parte de la pedagogía, acá encontramos esa información. He encontrado también documentos de ingeniería que muestra cómo enseñar algunos temas. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. Recuerde que son multidisciplinares y en cada uno encuentro información distinta. Atos Visibility es como un metabuscador. Ese me busca entonces información entre documentos de acceso abierto, entre diferentes bases de datos, pero debo tener la información muy puntual para que este metabuscador me recupere esa información. Y Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita. Esta sí nos pide entonces un correo y una contraseña, pero miren que acá está. Y esta se enfoca en temas de marketing. O sea, me integra también áreas de administración, de gerencias, de tecnologías, de información y comunicación, pero se enfoca a la parte de marketing. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Quieren que revisemos alguna base de datos primero?
Listo. Vamos entonces a revisar Legiscomics. Listo. Bueno, recuerden que Legiscomex es base de datos especializada en comercio exterior, en negocios internacionales. Esta primera pantalla que me muestra esa base de datos es de este menú de productos. Esta base de datos va a ser muy diferente a las multidisciplinares. Ahorita igual podemos revisarlas. Miren que tengo un video, pues a lo largo como de la exploración en la plataforma, que me va explicando qué información voy a encontrar y cómo voy a buscar. Entonces podemos apoyarnos de los videos también. En este caso, esta base de datos a mí me muestra la información y me permite buscar a partir de módulos. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera encontrar, es el módulo que voy a abrir. Tengo estadísticas de comercio exterior, normativas. Estas normativas también entonces vienen directamente de las organizaciones correspondientes a estos procesos. Tengo entonces la parte de arancel, igual ya vimos que hay una base de datos especializada en arancel, que es también de esta empresa. Tengo análisis de mercados internacionales, tengo acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, ranking de importaciones y exportaciones, oportunidades comerciales, las guías, simulador de formularios. Estos son como artículos base, documentos base también del área, información financiera de empresa, y este no lo tenemos disponible porque pues se enfoca en México, en cosméticos en México. Listo, sigo bajando la página, me están mostrando también noticias que tengan que ver también con el área. Miren que en la parte superior también tengo esa opción de noticias y tengo entonces los videos instructivos también. Listo, cada uno de los módulos me va a pedir a mí información totalmente diferente, me va a pedir que busque diferente porque me va a mostrar resultados diferentes. Vamos, por ejemplo, a revisar, bueno, y hago una aclaración. Todos los módulos que yo abra y todas las búsquedas que yo vaya a realizar, me permite buscar, me permite encontrar y me permite descargar, ¿cierto? Hay una variación y es, por ejemplo, en este simulador de formularios y calculadoras. Igual miren que cada módulo tiene un video de ayuda y tiene la parte de ingresar. Vamos a ingresar. Listo. Yo, ¿por qué les quiero entonces mostrar este módulo? Porque miren que acá, bueno, tengo calculadora de derechos e impuestos, tengo calculadora de medidas, tengo de divisas y tengo acá la parte de importación, de exportación y de tránsito. Por ejemplo, acá en importación, mire que me muestra, bueno, me va a mostrar el proceso aduanero, me va a mostrar también el orden de pedidos, el registro o licencias, manifiesto de carga, factura comercial. O sea, toda esta información yo puedo acceder a ella y descargarla. ¿Cuál es la variación que tiene este módulo de formularios y calculadora? Que miren, que según acá pues como el ejemplo, la imagen que me aparece en el lado izquierdo, miren que me está mostrando documentos de la DIAN, ¿cierto? Cuando yo abro el documento, a mí me va a permitir modificarlo, ¿cierto? Yo me voy a parar en cada uno de los cuadritos y me explica qué información debo llenar en cada campo, me permite descargar el documento y demás. Esa es la réplica exacta del documento que se está trabajando en la DIAN. ¿Cuál sería la, digamos, la diferencia? Que desde la DIAN tienen un proceso
de estos formularios. O sea, ustedes no pueden llenarlo, descargarlo y llevarlo porque allá no se los van a aceptar, ¿cierto? Ellos tienen sus procesos internos. Pero acá nos muestran la réplica exacta con objetivos solo académicos. Como es un poquito delicado, entonces el tema, ¿cierto?, de que nos permite descargar estos documentos, cuando yo intente ingresar, digamos, por ejemplo, acá a factura comercial, a mí me va a pedir que ingrese, ¿cierto? Me va a pedir un correo electrónico y me va a pedir una contraseña. ¿Por qué? Porque ellos deben de tener el control de las descargas de estos formularios y del uso de ellos. ¿Puedo registrarme? Miren que acá está la opción de registrarse, acá en la parte de arriba también. La idea es que lo hagan con el correo institucional, porque de esta forma, con el @TDA o el @correo TDA, a ustedes no les van a pedir pagar por los documentos, ni les van a poner una barrera de permiso, sino que eso ya queda, digamos, a nivel interno. Pueden registrarse, poner el correo institucional, asignar una contraseña y ya. Pueden guardar esos documentos dentro de esta base de datos y pueden también descargarlos. Esa sería entonces la variación que les quería mostrar. Ahora vamos a revisar uno de los módulos que sí nos permita revisar pues como toda la información. Por ejemplo, ranking de importaciones y exportaciones. Recuerden que tengo el video de ayuda y tengo la opción de ingresar. De acuerdo a lo que necesite, a mí me piden información diferente. Vamos a mirar. Listo. Acá me va a hacer entonces un comparativo por ranking. Miren que solo me está pidiendo 3 elementos para yo ingresar. Pues me está mostrando también una descripción de lo que voy a encontrar y el video de ayuda. En este caso solo me está pidiendo 3 daticos. Hay otros módulos que me piden 4, me piden 5. Me pide también cómo seleccionar la opción del sector que quiero buscar, que quiero comparar. Me permite buscar por empresas, me permite buscar por productos y demás. En este caso, vamos a hacer el ranking de los principales resultados que se ha seleccionado de acuerdo al país. Bueno, cada información de acuerdo al país va a tener, digamos, un tiempo de actualización diferente. Bueno, vamos a darle acá, por ejemplo, exportación desde Colombia. Miren que Colombia, la información más actualizada que tienen acá es del 31 de agosto de 2020. O sea, por Colombia siempre tiene un atraso de 2 meses al actual, pero otros países pueden tener un atraso de 6 meses o de 1 año, de acuerdo al que yo le vaya a ingresar. Listo, en este caso entonces para el ranking pusimos Colombia, pusimos exportación. Nos está pidiendo si yo quiero hacer una comparación por años, ¿cierto? Puedo seleccionar los años que yo quiera, en este caso los 2 últimos años, o pongámosle 2018-2019. Miren que me empieza a preguntar, bueno, el ranking, ¿por qué característica lo quería hacer? Digamos por país de destino. Bueno, y acá me empieza entonces a preguntar más información, las variables que yo le vaya a ingresar. En algunos no es necesario poner toda la información. Hay algunos módulos que solo me piden 3 datos, solo me piden 4 datos y con eso ya me hace la búsqueda. Igual, puedo entonces seleccionar las que yo quiera, ¿cierto? Acá están también las variables, puedo mirar cantidades, puedo mirar participación. Bueno, voy a ejecutar el reporte. Recuerden igual que yo no soy experta en el área, pero la idea es que conozcamos un poco de la herramienta. Y la invitación
es para que ustedes busquen, o sea, de acuerdo a la necesidad de información que tengan, pueden buscar acá y esta información es totalmente confiable porque son empresas también que tienen como razón social y deben de rendir cuentas también. Listo, acá me está mostrando entonces que a partir de estos datos, ¿cierto? Con estas variables, quiero saber las exportaciones de Colombia en los años 2018 y 2019. Acá me está mostrando por países cuáles son los principales países donde se ha exportado. Puedo decirle que me busque, por ejemplo, por productos. ¿Dónde estás? Bueno. Listo, igual yo puedo entonces ir modificando acá las variables que quiera encontrar. Puedo modificar también el tipo de gráfica que quiera poner, ¿cierto? Ponerlo entonces en barritas, ponerlo en ese estilo de torta. Igual puedo descargar también la imagen. Miren que acá está la opción. Y aparte que o sea, como el valor agregado también que tiene esta base de datos, es que aparte que te está mostrando gráficos de acuerdo a lo que estés buscando, te muestra una tabla con la información de pronto ya un poco más específica, ¿cierto? O sea, a veces somos más visuales, a veces somos más organizados como en la información que queremos, igual acá la tenemos. Miren que aparece cantidades también de dinero muy puntuales. La participación, en otras ocasiones me muestra la variación que tuvo entre un año y otro, entre un periodo y otro. Y listo. Listo. Igual si me interesa, bueno, acá igual tengo, miren, más pestañas, ¿cierto? Con más información. En caso de que a mí me interese guardar todos estos datos, miren que en la parte superior puedo guardar el reporte, puedo descargarlo, puedo imprimirlo. Me descarga entonces un documento en Excel donde me va a permitir pues modificar, o sea, desde Excel yo puedo modificar la información, puedo omitir lo que no me interesa de allí, puedo copiar y pegar lo que quiero presentar. Vamos a abrir acá rápidamente este segundo, por ejemplo, de información financiera de empresas, para mostrarles que entonces es diferente la información que me pide a mí con cada uno de los filtros. Igual, si ustedes tienen problemas con la plataforma, si ustedes no están encontrando lo que necesitan, cualquier cosa relacionada con la búsqueda que están realizando, miren que en la parte derecha inferior tengo el logo de WhatsApp. O sea, yo puedo conversar a tiempo real con esta persona manifestando si una herramienta no me funciona, si no encuentro alguna información. Esta persona es experta entonces en el área, experta en la plataforma y los puede ayudar a localizar dónde está la información. Listo. Análisis y reportes financieros. Tengo la descripción de lo que voy a encontrar. Tengo un video. Bueno, acá la mayoría de información es de Colombia, ¿cierto? Acá entonces solo aparece información de empresas de Colombia, ya de acuerdo al producto y de acuerdo a, pues a las exportaciones y a las importaciones, la información puede variar. Le voy a decir que me haga un reporte los 2 últimos años. Cuando a mí en estas bases de datos me pidan el nombre de la empresa, me pidan un producto, la nomenclatura arancelaria, pues como de todo eso, pues de los productos, o me piden un sector, o me piden pues el nombre de la empresa. Si tengo el número, puedo incluirlo. Si no me sé, por ejemplo, en este caso el NIT, puedo empezar a escribir el nombre de la empresa y me empiezan a aparecer diferentes opciones que me dice, bueno, seleccione cuál es la empresa que va a evaluar o seleccione el producto con su respectiva nomenclatura arancelaria que quiere evaluar. Acá vamos a poner, por ejemplo, almacenes de éxito. Voy a ejecutar reporte. Listo. ¿Qué me va
aparecer a mí acá. Miren que me aparece el NIT, me aparece la información básica de la empresa, su razón social, su ubicación, su celular, el correo, bueno, su dirección. En la parte superior tengo los diferentes módulos. Me puede buscar entonces estado de situación financiera. Recuerde que estamos comparando 2 años. Miren que me aparece entonces los gráficos, me aparecen las cantidades de dinero y me aparece las tablitas ya como con la información específica. Algunos me permite expandir más la información que yo vaya seleccionando, ¿cierto? Igual la información es muy puntual, la información es muy confiable y en caso que yo necesite, por ejemplo, descargarlo también porque me sirve, porque lo necesito, recuerden que tengo acá en la parte superior la opción de descarga y me descarga gráficos y la tablita también con toda la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, voy a cerrar esta base de datos. La idea es igual que la exploremos. Miren que cada módulo me pedía información distinta y me muestra información muy puntual a lo que yo le esté pidiendo, ¿cierto? Bueno, la idea entonces de esta capacitación es dos cosas. Primero, que viéramos entonces la base de datos especializada y lo otro es buscar también en base de datos para que miremos la diferencia de buscar entre fuentes pues abiertas, ¿cierto? Desde Google general, que viéramos los resultados en Google académico y que viéramos los resultados de estas bases de datos multidisciplinares. En este caso voy a abrir, por ejemplo, ProQuest. Recuerden que en cada una voy a encontrar información y en cada una encuentro información distinta. La mayoría de esas bases de datos se van a ver de forma similar a esta. Me van a pedir, pues me va a mostrar el cuadrito de búsqueda donde yo ingreso a las palabras clave, pero cada base de datos me muestra a mí diferentes opciones adicionales. En este caso, me está mostrando la opción de búsqueda avanzada. Si yo ya sé cuál es el título, cuál es el autor o cuál es el documento que quiero. O me dice, bueno, la búsqueda que usted va a hacer, quiere hacerla directamente en revistas científicas, directamente en libros, en videos, en tesis doctorales. Bueno, voy a incluir la misma búsqueda que estábamos realizando. Cadena de abastecimiento. Listo. Bueno, algo adicional que tiene pues como valor agregado también estas bases de datos es que la información que encontramos en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área. O sea, las revistas que publican en estas bases de datos tienen requisitos un poco más estrictos que a comparación pues como de otras revistas y por lo mismo aparecen en estas bases de datos. Recuerden que si yo pongo las palabritas por separado, me las recupera, pues sin las comillas me puede recuperar las palabras juntas o separadas. Voy a incluir las comillas y de esos 1000 resultados, ya tengo 128, ¿cierto? Que me está buscando por las comillas el término exacto. Hay algo que quiero que tengamos en cuenta. Esperen, yo reviso acá algo. Listo. Algo que quiero que tengamos en cuenta. Miren, por ejemplo, estos dos documentos. Hay uno que me dice texto completo y ya, ¿cierto? Y hay otros que me dice texto completo y me muestra un candadito anaranjado abierto en el lado derecho. Significa que el que no tiene el candadito, si yo lo busco en internet, yo lo puedo encontrar en acceso abierto, yo lo puedo leer desde la web, no pasa nada. Y hay otros, los que tienen el candado anaranjado,
significa que si yo lo busco en internet, es muy probable que me pidan como pagar por la información o acceder a una base de datos, o me va a pedir un filtro adicional para poder ingresar. Y miren que la mayoría de resultados que encontramos acá son entonces de acceso privado, ¿cierto? Son por suscripción. Recuerden que nosotros no tenemos que pagar dinero, ya la universidad lo está haciendo. La idea es que aprovechemos estas herramientas. Listo. Tengo los filtros en el lado izquierdo. En este caso, ¿qué me está preguntando? Me dice, ¿qué tipo de documento quiero? Si quiero filtrar por años. En este tema de asunto, es lo que yo me refería ahorita con palabras clave. Y me dice, bueno, de todos estos 128 documentos, hay 30 estudios, hay 16, ¿qué es eso? Espera. Hay 16 documentos que me hablan de cadenas de suministro, hay 11 que me hablan de gestión de la cadena de suministro, hay 7 que me hablan de logística, hay 4 que me hablan de gestión de inventarios. Miren que de una búsqueda general que yo realice, a partir de estas palabras clave, igual si yo acá selecciono más, me aparecen más palabras que se están mencionando dentro del texto, me pueden a mí ayudar a ubicar un poco hasta qué punto quiero llegar. Idioma. En este caso tengo español 104, inglés 32. Bueno, ¿en qué orden yo le voy a poner los filtros de acuerdo a lo que yo quiera saber? Resulta que yo quiero revisar lo que se ha publicado sobre el tema en Colombia, ¿cierto? Miren que acá tengo la opción también de países, selecciono Colombia, después puedo seleccionar la información más actualizada, después pueden, a partir de los documentos de los últimos años, puedo seleccionar como qué palabras clave quiero, el orden es de acuerdo a lo que queramos. Si queremos filtrar primero por país, primero por años de publicación o primero por palabras clave. Tengo acá también filtros por persona, pero bueno, este casi no me lo recupero. Listo, el orden que yo ponga va a ser diferente. Si yo pongo los últimos 5 años, a mí puede que me cambie la cantidad de palabras clave. Puede que ya hayan otras palabras clave que sean tendencia estos últimos 5 años. Vamos a mirar si me cambió. Sí, miren que ya en este momento entonces ya hay otros temas que van siendo más importantes o que son más publicados los últimos años que otros. También entonces los demás pueden variar. En este caso Colombia sigue siendo el primero. Listo. Listo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo realizo la búsqueda de información, si estoy buscando en español, estoy encontrando documentos en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que se incluya título, resumen y palabras clave en inglés y español. Entonces, por eso me puede aparecer documentos en inglés. Les cuento que también me he encontrado con documentos realizados en universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, que tienen todo el documento en inglés, desde el título, desde el resumen, desde las palabras clave, absolutamente todo el contenido totalmente en inglés. Pero es porque entonces la revista donde publicaron tenía ese requisito. Les cuento también que el 75% de la información académica que yo encuentre va a ser en inglés. El otro porcentaje se reparte entre portugués, chino, mandarín y español. Entonces, voy a hacer algo, voy a hacer el ejercicio, de buscar en inglés. Voy a abrir una nueva pestaña, voy a buscar traductor académico. La idea es que no sigamos utilizando, digamos, esto, por ejemplo, para traducir temas académicos, porque si bien este traductor cumple con su función, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que yo encuentro en los diferentes documentos académicos. Entonces, a veces puedo traducir información
y también me puede dañar la gramática del texto, puede como desordenarme las palabras. Termino yo leyendo información un poco extraña, un poco confusa, un poco compleja, y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Entonces, la idea es encontrar traductores que sean de universidades, por ejemplo, los de el periódico El Colombiano y El Universal. Sé que también son buenos. En este caso voy a abrir este, que es uno de los que yo más utilizo. Es de ingenieros y para ingenieros y tiene pues un tesauro integrado. Vamos a buscar cadena de abastecimiento. Listo. Bueno, está un poco extraña esta traducción. Podría basarme también en las que estaba encontrando como palabras clave que estaba encontrando en Procast. Vamos a mirar si por este término vamos a encontrar resultados. Vamos a cambiar acá. Y vamos a revisar. Cadena de suministro, sí. Listo. Listo. Miren que ahorita ya filtrando con los últimos 5 años, porque acá le dejé el filtro aplicado, miren que de 123 documentos a 133.000 es mucha diferencia. La mayoría de información la encuentro en inglés. Si yo quiero encontrar información actualizada, es importante que revise en inglés lo último que se ha publicado, porque los países latinoamericanos no son los que más están publicando, no son los que más investigan. Bueno, si bien les estoy mostrando un traductor para traducir pues como la búsqueda de información y también como para traducir pues pequeños textos, recuerden que cada traducción tiene su margen de error. Igual yo para navegar dentro de la plataforma, sí traduzco a la página, o sea, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, selecciono traducir a español y puedo revisar, listo. De las palabras clave, hay 17.000 que me hablan de cadena de suministro, hay 11.000 de industria defensa, hay 10.000 de COVID-19, coronavirus, fabricación. Vamos a mirar qué más me aparecen. Bueno, estudios, colaboración, comida, agricultura. Yo puedo incluir todas las opciones que quiera, ¿cierto? Le doy a aplicar y me empieza entonces a disminuir resultados. Vamos a mirar el lugar, los países que más publican. En su mayoría son Estados Unidos, India, China y Rusia. Bueno, si yo, por ejemplo, quiero encontrar Colombia, bueno, lo puedo buscar desde acá. Si de pronto en las palabras clave o en estos filtros no encuentro lo que yo quiero saber, recuerden que podemos incluirlo al lado de las comillas de la búsqueda que estamos realizando. Y que el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Si primero quiero encontrar información actualizada, y después quiero encontrar país y a partir de eso mirar los temas en tendencia, o si quiero mirar primero el país y después las palabras clave y no me interesa las fechas, bueno, cada uno mira entonces cómo filtra, qué filtros utiliza, qué filtros no utiliza. Voy a buscar acá Colombia. Colombia, por ejemplo, no me aparece con documentos en inglés en este caso. Sin embargo, les cuento que también me he encontrado con publicaciones de otros países que están investigando a Colombia, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo al tema, es que puede uno tener esas variaciones. Como no tuve el país acá de Colombia, lo incluyo al ladito de las comillas y tengo 1.783 resultados. Listo. Bueno, algo también para tener en cuenta.
Nosotros estamos acostumbrados que cuando buscamos en Google, si nos equivocamos en una palabra, Google nos hace la corrección de la palabra que estamos incluyendo, e igual nos recupera resultados. En estas bases de datos, no. Si yo me equivoco, o sea, esto pasa mucho, este es el error más común. Que en todas las bases de datos, donde les dije que siempre encontrábamos resultados, muchas veces les aparece 0 resultados en todas. ¿Por qué? Porque están escribiendo mal las palabras. Si yo incluyo una letra más, sin querer, si yo incluyo una letra menos, si yo pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, todo ese tipo de variaciones en mi búsqueda puede terminar con 0 resultados. Porque así como en estas bases de datos son, digamos, tan cuidadosos, tan estrictos a la hora de aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, de ingresar el campo de título, de ingresar el campo de resumen, de ingresar el campo de palabras clave. Entonces, si yo me equivoco en una palabra, por una letra más, una letra menos u otra variación, no puedo tener resultados. Listo. Miremos entonces esta opción de cadenas de suministro. 163 resultados. Ya entonces miren que acá me aparecen los filtros que yo le voy incluyendo. Miren que en la búsqueda incluí la palabra Colombia. La idea, y es algo que yo sugiero también, y es a partir de los resultados que vayamos obteniendo, a mí me gusta, por ejemplo, hacer comparaciones. Mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia sobre el tema y mirar qué es lo último que se ha publicado en otros países sobre el tema. Puede que en otros países ya hayan pasado la fase en la que nosotros estamos investigando y nosotros entonces buscando en español, ¿cierto? Llegando a ese límite, puede que estemos repitiendo investigaciones que ya se hicieron en otro país. Entonces la idea sería también hacer comparaciones, mirar qué información de otros países podemos adaptar al contexto local, al contexto colombiano, al contexto de Medellín, y mirar cómo podríamos también, pues, qué nos puede servir, digamos, de esos datos. Bueno, voy a abrir entonces uno de los documentos. Vamos a mirar acá. Bueno, igual miren que en la lista de resultados yo tengo información básica. Miren que yo tengo el título, tengo los autores, tengo los datos de la revista y tengo una parte, digamos, del resumen. Voy a abrir el documento. Bueno, tengo el título, o sea, la mayoría de bases de datos multidisciplinares se van a ver muy similar a esta. Tanto en la búsqueda como en los filtros y como el documento ya abierto. Me muestra el título, me muestra los autores con su respectivo hipervínculo. Si yo selecciono uno de los autores, me muestra las investigaciones de este autor. Tengo acá el dato de la revista, ¿cierto? Y el tomo o el volumen como tal de esta edición. Tengo acá ya el documento en PDF, ¿cierto? Listo. Puedo descargarlo. Puedo imprimirlo. Puedo guardarlo. Hay otras bases de datos que me muestran la información de dos formas. Una, que me permite el documento a texto completo, que el hecho de que yo ya abra el título, si yo bajo la página tengo el texto completo. Y aparte me muestra también la opción en PDF. Es importante también revisar o descargar los PDFs porque en caso de que vayamos a hacer una cita bibliográfica, nosotros vamos a necesitar saber las páginas, ¿cierto? La paginación. Y en estos PDF, pues sí se encuentran el número de páginas. Listo. ¿Qué otras cosas tengo acá y puedo tener en otras bases de datos? Que en esta parte derecha, pues cuando ya tengo el documento abierto, me muestra elementos relacionados.
De esa forma, algunos títulos que me estén sugiriendo, puede que me estén ampliando o especificando más la búsqueda que estoy realizando. Y esto es muy bueno cuando, por ejemplo, yo encuentro poquitos resultados, encontré uno que habla exactamente de lo que estábamos buscando y puedo seguir ampliando entonces los documentos, ¿cierto? Navegar de documento en documento también hasta llegar a la parte que quiero. Algo también para tener en cuenta, buscar, pues en este caso nos presentan como unas materias o unas palabras clave que también me ayudan a especificar a mí mi búsqueda. Si mi búsqueda está muy compleja, si en cada base de datos solo estoy encontrando 2 o 3 resultados que me están aportando algo, yo puedo leer los detalles de la referencia del documento. En este caso, ¿qué me muestra? Pues acá con resumen y detalles. Me muestra el resumen, me muestra las palabras clave, autores y demás. La idea es yo revisar palabras clave cuando encuentre el documento que necesito, porque en palabras clave me pueden mostrar otras ideas para realizar mi búsqueda y que quede, pues de pronto me menciona como esos términos autorizados por los investigadores para realizar búsquedas de ese tema. Listo. ¿Qué opciones adicionales tengo? Estas herramientas que están acá al lado del título, en las demás bases de datos las puedo encontrar sobre el título. ¿Qué me va a mostrar? Me va a permitir descargar en PDF, me permite enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook, ¿cierto? La idea es entonces aprovechar las herramientas y esta opción de cita en las diferentes bases de datos me aparece como referencia, como bibliografía, me aparecen las comillas, pero me va a mostrar la referencia bibliográfica del documento. En este caso, con la norma APA sexta edición, miren que acá tengo la referencia. No es lo mismo, por cuestión de calidad, ustedes referenciar una página cualquiera de internet, un rincón del vago que no te está brindando casi elementos, a referenciar un artículo de revista, ¿cierto? Que se ve que entonces tuvo un proceso ya más riguroso, un proceso eh, más largo, más cuidadoso, a partir de muchos documentos, a partir de muchas lecturas. La idea es que nosotros también nos apropiemos de estas investigaciones principales. Listo, algo adicional también a esta, y creo que hay como 3 bases de datos con esta opción, es que dentro del documento tienen esta opción de traducir. Esta opción es la del traductor de Google, entonces nos están permitiendo la herramienta dentro de la plataforma, pero no se hacen responsables por la cantidad de resultados, pues por las variaciones que pues que la traducción me haga en el texto, ¿cierto? Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Listo. ¿Quieren que revisemos otra base de datos? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, yo en ese momento entonces en el chat les estoy dejando, pues les voy a dejar 3 mensajes. El primero que les mando es un hipervínculo a la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos daticos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales. Sirven también como evidencia de que asistieron a la capacitación. Entonces, por favor, me llenan. Dura menos de 2 o 3 minuticos. Listo. Segundo, el canal de YouTube de biblioteca donde estamos montando las diferentes capacitaciones que se están realizando. Entonces, esta grabación se va a montar también allí en ese canal. Y tercero, les voy a dejar entonces mi correo
En caso que tengan dificultades para acceder a las bases de datos, que no estén encontrando información, o sea, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir al correo. Algo de pronto que quieran añadir. Listo. Muchísimas gracias entonces por la asistencia, por la atención. Recuerden entonces tener la evaluación y gracias. Diana, a ti muchas gracias y muy productiva la capacitación. Yo sé que eso nos va a ayudar demasiado para ser como más eficientes y más rápidos al momento de hacer las consultas y sobre todo lo más importante es que tengamos un material veraz y que tenga un respaldo pues de dónde sale la información. Que hoy en día cualquiera publica y cualquiera coloca cosas ahí, no teníamos esa información pues. Y te agradezco que me compartas la asistencia. Listo, profe, ya la va a descargar y se la envío entonces al correo. Bueno, muchísimas gracias muchachos y por favor respondemos la información que nos colocó Diana ahí en el chat para que terminemos esta capacitación. A todos un abrazo y síganse cuidando bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.